porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por este motivo nos encontramos todos los días, porque necesitamos y porque estamos seguros que podemos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en la carta segunda a los tesalonicenses, escrita por el apóstol San Pablo, y lo hacemos en el capítulo 2. Pero antes pedimos su bendición. Señor, bendícenos con tu espíritu, con tu presencia, para entender y para aplicar a nuestra vida tu mensaje. Oramos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En el segundo capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo nos presenta la manifestación y el juicio del malvado. Y lo hace en estos términos. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. La Biblia en el Evangelio, en las epístolas, en muchísimos lugares, nos dice que cada vez que Dios presenta la verdad, el enemigo aparece presentando una verdad parecida que por lo tanto no es verdad y es una falsedad. Y uno de los temas que se falsificó y que se falsifica todavía en nuestros días y se va a falsificar hacia el futuro, tiene que ver con la venida del día del Señor. Entonces él dice, aunque les digan que nosotros lo dijimos, nosotros no lo dijimos. Aunque aparezcan expresiones orales o escritas de que ya llegó el día del Señor, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que venir la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone, se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. A partir de esta declaración y de otras declaraciones en la Biblia, este es el papel del anticristo, es decir, el que se pone en lugar de Cristo y está en contra de Cristo. O sea, el fin del mundo, la venida del Señor, la segunda venida, no va a ocurrir hasta que se manifieste plenamente este poder. Porque el enemigo siempre buscó falsificar el día de Dios, la doctrina de Dios, los mensajes de Dios y colocar situaciones similares, parecidas, pero que no son. Por eso, frente al día, al evento, a la acción de su regreso, el enemigo también trata de falsificar para asustar, para burlarse o simplemente para hacer que la gente descrea en ese tema. No va a venir el día del Señor hasta que venga también el día, el papel, la acción, el ministerio de maldad del anticristo que se opone a Dios, que se hace adorar, que se adueña del templo y que pretende ser Dios porque intenta ocupar el lugar de Dios. Versículo 5. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Ahora dice Pablo, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. O sea, siempre hubo misterio de la maldad, pero va a haber una acción especial, va a haber una acción determinada que va a ser previa a la venida del Señor. Entonces, dice versículo 8, se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Por poderoso que sea el mal, no va a poder vencer al bien. Por poderoso que sea el anticristo, no va a poder vencer a Cristo. Por poderoso que sea el enemigo de Dios, no va a poder vencer a Dios. Y Dios va a terminar imponiendo su fuerza y su poder, destruyendo a ese malvado. Versículo 9, el malvado vendrá por obra de Satanás, o sea, es la obra del enemigo, con toda clase de milagros,
con señales, con prodigios falsos. Con perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Hermanos y amigos, el enemigo se sabe derrotado. Perdió en la cruz, perdió en la tumba. Jesús venció al pecado y venció a la muerte. Si que Él se sabe derrotado, su única chance es cuanto más sean derrotados con Él, mejor. Cuanto más pueda conducir al error, a la confusión, a la incredulidad, al pecado, más conducirá a la destrucción definitiva. Versículo 11, por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. El que no quiere quedarse con Dios, Dios permite, o sea, Dios deja. Si usted rechaza la verdad de Dios, va a caer en las garras de la mentira. Y así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. De otras maneras, Dios insiste, Dios suplica, Dios ruega, Dios muestra la verdad y nos pide que caminemos en ese camino de verdad. Pero quienes persisten en rechazar, llegará el día en que solitos se encontrarán rechazados por Dios, merced a su elección y al resultado de su elección. Versículos 13 en adelante. Hay un llamado de parte del apóstol. Y el llamado dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. San Pablo dice, damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios los llamó. Damos gracias a Dios porque ustedes creyeron. Damos gracias a Dios porque Dios ofrece la salvación y ustedes aceptaron la salvación. Damos gracias a Dios porque ustedes permiten en la vida la obra santificadora del Espíritu. Damos gracias a Dios porque ustedes reconocen, aceptan y caminan en un camino de verdad. Versículo 14. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fueron llamados no para morir en esta tierra de pecado, sino para compartir la gloria de Jesús y del reino por la eternidad. Así que, hermanos, sigan firmes, manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime, les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Y ese es el poderoso llamado del apóstol para la iglesia de Tesalónica y también para nosotros. Hermanos, manténganse firmes en el camino de Dios. Manténganse fieles a la salvación que hemos recibido en Jesús. Que Dios, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo y esperanza, los anime, los fortalezca, llene el corazón para que tanto en palabra como en conducta hagamos todo aquello que proviene de Dios. Queridos hermanos, vamos a ser diligentes en el estudio de la palabra y vamos a ser diligentes en incorporar ese mensaje a nuestra vida. Vamos a ser fieles en buscar a Dios todos los días, porque Él es fiel en buscarnos todos los días. Vamos a poner en primer lugar el reino de Dios, sabiendo que por añadidura Dios nos concederá todo lo que necesitamos. Vamos a prepararnos para esta vida, pero sobre todo prepararnos para la eternidad. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, gracias por el desafío de vivir vidas diferentes. Por favor, vive en nosotros. Mantén firme nuestra fe, fiel nuestra caminata en los pasos de Jesús, nuestra dependencia de tu palabra y de tu voluntad. Que no nos confundan ninguna brisa de ninguna palabra que no sea tu palabra y tu verdad. Que esa tu palabra y tu verdad, lejos de confundirnos, impacte en nuestra vida y proyecte nuestra vida a vivir siempre haciendo tu voluntad. Bendice a nuestros queridos amigos, hermanos, sus luchas, sus necesidades, sus problemas, sus sueños, su salud, su trabajo, su economía, su familia, pero sobre todo su fe. Que sea firme y fiel. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Les dejo un abrazo y nos reencontramos mañana, si Dios quiere.